¿En qué nos quedamos, chavos? ¿Me deja grabar la clase antes de que empiece? Nos quedamos en esa diapositiva, profe. Justo en eso, profe. Sí, ¿En profe. esta nos quedamos? Creo que nos había mostrado unos ejemplos de isolletas de algunos estados. Ujú. Y después, bueno, nos quedamos en eso. Pero se hicieron los ejercicios de análisis de lluvia de datos de una estación, ¿verdad? Déjame revisar. Gracias, profe. Y lo de los Lo histogramas. de la- Histogramas, ¿no? La Ajá. curva de gasto, ya está. Sí, eso sí, ya está, profe. Ah, sí, profe. La curva masa es así. Sí. Bien, entonces, ahora vamos con el análisis de datos de varias estaciones, cuyo objetivo es obtener la lluvia media en la cuenca. Y se tienen esos tres métodos. En tu proyecto, tú lo que vas a generar son polígonos de Thyssen, nada más. Y no vas a hacer ningún cálculo. La lluvia media en la cuenca la vamos a hacer hasta el tercer parcial. Pero pues ahorita es cuestión de definir los polígonos de Thyssen y las áreas de influencia de cada estación. Bien, para tal efecto de aplicación de estos tres métodos, pues repito, en tu proyecto va a ser el de Thyssen. Y si Thyssen no funciona, pues aplicarás el promedio aritmético. Ahí está un ejemplo de una cuenca con 5 estaciones. Es muy sencillo. 5 estaciones dentro de la cuenca con datos de registros de lluvia. Y la ecuación, pues es un promedio, simple y sencillamente. Y pues es ir haciendo en su momento, permíteme, el ejercicio correspondiente. Pero bien, método aritmético. Ahora, polígonos de Thyssen. Tiene estos polígonos de Thyssen tienen un método que lo tienes ahí descrito en tu material. La primera parte es unir las estaciones, lo que llamo yo radiación, radiar una estación contra otra, con líneas rectas sin cruzar líneas de una estación a otra. Y por supuesto se van a formar triángulos, de tal manera que una vez que yo hago un trazo, conforme a lo que está presentándose en pantalla, pues yo ya no puedo unir la estación de 67 milímetros con la estación de 21, porque estaría cruzando un trazo previo. Entonces, esa es la única salvedad en esta triangulación. Después, hay que encontrar el punto medio de cada línea de los triángulos, es decir, la bisectriz. Y en esa bisectriz, paso 3, vamos a trazar una perpendicular, es decir, a 90 grados, y la vamos a prolongar en forma indefinida, con un entrecomillado, porque observen, ahí en la presentación, ahí está, las líneas verdes son ese trazo perpendicular, que es que indefinido, pero noten cómo de repente lo corto. En el momento que veo que cruza con otra bisectriz verde, ahí ya dejo de prolongar el trazo. Y observen cómo cada estación ya quedó encerrada en un polígono cuyo límite es el parteaguas. Ahí está el de la estación de 67, 58, el de cada estación. Ahí está su polígono. Y en consecuencia eso se define como el área de influencia de cada estación en la cuenca. Por supuesto, la sumatoria de áreas será igual al área total de la cuenca. Y ahí está la ecuación para el promedio. Claramente se diferencia con respecto a la ecuación de promedio aritmético en cuanto a que esta ecuación involucra áreas. Entonces, cuando un promedio involucra áreas, se le llama promedio pesado o promedio ponderado. Que quede bien claro, porque nos va a acompañar todo el semestre.
cuando un promedio involucra áreas de influencia en kilómetros cuadrados, en porcentaje, en decimales, se le llama promedio pesado o ponderado. Y me dice que es la sumatoria de los productos de las áreas, ahí, por las precipitaciones, HPI, donde I es igual a 1 hasta N estaciones, o N datos, entre el área total o área de la cuenca. Y ese sería el promedio pesado o ponderado. Método de las isoyetas, pues este consiste en trazar dichas isoyetas, trazar curvas, en función de los datos registrados en las estaciones de lluvia. Y por allá del año 2000, en la Ciudad de México, se hacían a mano. Ya después del 2000, 2001, ya se generó un software que traza las líneas en forma electrónica. Ouch. Repito, en función de los datos, pues se le asigna un valor a cada curva, si a cada 5 milímetros, a cada 10, a cada 20, depende de los datos. En este caso se está planteando, isoyetas a cada 10 milímetros. Conforme alguno de ustedes lo dijo hace unos minutos, y en los mapas que les mostré de la SCT, estaban los rótulos de los valores de las isoyetas, en los extremos, en la parte media de la curva, en fin. Pero sí es importante poner el rótulo del valor de la isoyeta para identificar los rangos de lluvia o de intensidad que éstas abarcan. Entonces, vamos con el ejercicio. Chíspale. El ejercicio tomando en cuenta una cuenca de 1050 kilómetros cuadrados. Si hablamos de una cuenca de 1050 kilómetros cuadrados, Diana, a Milano, ¿qué tipo de cuenca es? Grande, profesor, Sí. porque es mayor a 125. Sí, nada más que el umbral está mal. Es mayor a 250, ¿sale? Sí, perdón. En efecto, no hay nada que perdonar. En efecto, es grande, de acuerdo al criterio de quién, Dalai. No recuerdo exactamente el nombre, profe. ¿No recuerdas qué show? No. Creo que yo sí se lo puedo decir, profesor. Sí, ¿Vente show? exacto, 20 show. Por eso decía Dalai, que si no se acordaba qué show. Así es, el criterio de 20 show. Porque el otro criterio, ¿cuál es, Juan Carlos Espejel? De la norma 011. Correcto, de la norma oficial mexicana, muy bien. Cuyo umbral, ¿cuál es, Yasmín? Ya no es 250 kilómetros cuadrados, sino ¿cuánto, Yasmín? No recuerdo, profe. A ver, que te ayude Carla Estrada. Creo que ya me acuerdo, profe. A ver, No, profe, sí, igual. Yo son 3000 kilómetros cuadrados. correcto, 3000 kilómetros cuadrados. Va. Bien, entonces, claramente ahí está la anotación de imprimir o bien transcribir en el cuaderno. Es un ejercicio, pues. Por favor, Liz Teresa, ¿estás por acá, Liz Teresa? Sí, profesor. Calcúlate el promedio. Sí. Voy, es que mi calculadora no prende, creo que se le apagó la pila y estoy abriendo el Excel, permítame. A ver, que te apoye mientras tanto, Liz. Sigue haciéndolo, pero que te apoye Octavio. 45.6. ¿Eso les da a todos?
Sí, profe. Sí, profesor. ¿Cómo nos da eso? Va. Voy a anotarlo. Ya lo tengo. Va. Bien, promedio aritmético. Vamos con polígonos de Thyssen. Ahí están los polígonos que mostré en la diapositiva previa. Y tengo una tablita, es decir, voy a tabular lo que me da la ecuación, lo que me pide, perdón, la ecuación. Entonces, acá le di un número para identificar, pues, a cada estación. Y quiero, por favor, que Susana, ¿estás por ahí, Susana? Ahí está. Susana, observa los polígonos, ¿va? Y tenemos un área de 1050 kilómetros cuadrados. Lo que quiero es que propongas áreas tal que la sumatoria me dé 1050, tomando en cuenta los polígonos, ¿sí? Le Es decir, explico. pues, Bueno, voy a hacer algo un poquito raro. El área es 1050. Entre 5 daría 210. Los que yo creo que equivalen a un quinto es el área 2. Entonces, esa yo pienso que vale más o menos los 210. pues por ahí andan, ¿no? Las 2, 3 y 1. O a lo mejor un poquito más, pero tú La 1 échale. y la 3 un poquito sobradas. Las 3, la Exacto. 2 sí creo que da los 210. Bien, entonces, a ver, dime, a la estación 1, ¿qué área le aventamos? Como unos 250, Va. 210, Ajá. 220. Sí. Deme un segundo. ¿Ya? Aguante. Ahora sí, ya. No me creas. Cuenta hasta 10. 1, 2, 3, 4. Una de 150, la 5 de 150. Bueno, porque ya no me acuerdo cuánto me faltaba para el otro. $220, ¿eh? No sé. Aguante. Ah, sí, sale que 220. Yo creo que habría que modificarlas para que concuerden, porque si lo hacemos así, entonces la que es más chiquita va a tener un área Pero mayor. muy grande. Ujú. Ajá. Podría Mejor ser la 2, ¿no? 180. ¿Cómo, Susana? La 4 que sea 180. Y bueno, para 220 faltan 40. Entonces, esa a 230 la de arriba y 260. Y ya se cierra. ¿Así da 1050? Según yo, sí. Hecho. 1050. Va. Ahora anotamos los datos de lluvia en cada estación. Y Susana, productos, por favor. El primero, 17,420. 13,340. Sí. 11,040. 6,120. 3,150. Sumatoria de esos productos. Con 10 segundos porque si no me la cumple con 1.
51,070. Te gané. Fue a la No. par, empate. Y no me equivoqué. Bien, tenemos la sumatoria que nos pide la ecuación en el numerador y entonces dividiendo entre el área y la cuenca, ¿cuánto da la lluvia media, Susana? $48.63. Perdón, hija, es que estaba pasando un camión y no quería ofrecerle patrocinadores. ¿Por qué no? Pues de ellos dependemos. Porque no me han dado nada, al contrario, me tumbaron un cable. Hecho. Entonces, 48.63. Y Profe, perdón. aritmético nos había dado... ¿Se redondea o se... Bueno, si se redondea a 64. Sí, pues sí, 2 decimales redondeando el segundo con el tercero. Bien. 48.64 entonces. Va. Ahora, voy a copiar esa diapositiva. Ahí está. Y le quiero preguntar a Manuel, ¿cómo se llama ese promedio, Manuel? He dicho que promedio ponderado. Promedio ponderado o Pesado. correcto, o pesado. Bien. Ahora, eso fue con la ecuación que está ahí en amarillo, con las áreas en kilómetros cuadrados. Vamos a hacer una variante. Vámonos con la que va a elegir Luis Lara. ¿Andas por ahí, Luis? Profe, aquí. Luis, ¿cuál escoges, la verde o la naranja? La verde. Va. Vámonos con la verde. Y veamos esa variante. Dice el área en porcentaje expresada en porcentaje, porque un porcentaje también, digámoslo así, se puede expresar en decimales, ¿verdad? 50% es 0.5, 35% es 0.35, etc. Entonces, fíjate, Luis, de la primera estación el área es 260. ¿Qué porcentaje representa de la cuenca? Es decir, 260 entre 1050 por 100. Échale. $24.8%. Sale. La segunda. $21.9. Sí. Esa es la misma, ¿no? 21.9. Ah, no sé. Era 230 los dos valores, ¿no? Sí, era la misma. Ujú. Sí. El distraído y unos cuates, no me fijé. ¿La 4? 17.14. Chizo. Ja. Y la última. 14.29. Bien, pues la sumatoria nos tiene que dar 100% o muy cercano a 100%. Productos, Luis. Profe, Sí. ¿tiene que ser el 100% cerrado o hay algún rango de error o algo así? Mira, formalmente tiene que ser el 100%. Aquí a lo mejor no nos da porque no estamos tomando todos los decimales. Te puede dar 99.99 o 100.02, 99.98, algo así. Pero entonces si se pasa de 100 no pasa nada. O sea, obviamente que no sea 100.15, 100.5. O sea, puede ser 100.01. 100.01, 100.02 por los posibles redondeos que hagamos acá. Ah, ok. Por eso le preguntaba si tenía así como algún rango.
Pues mira, yo hablaría así en lo general de, no sé, unas 2 centésimas, ya sea abajo o arriba. Ujú. El primer producto, profe, es 1661.6. ¿Punto qué? 6. Ah, Y luego sigue 1270.2. $1051.2. $582.76. Y 300.09. sumatoria, Luis. $4,865.85. Hecho. Entonces, ya tengo el numerador que me pide la ecuación. Divido entre 100 y me da claramente 48.65 o 48.66. Y noten cómo es prácticamente el resultado de la diapositiva previa, donde el área estaba en kilómetros cuadrados. Insisto, pues las variantes por el número de decimales que se van tomando. De tal manera que entonces puede ser cualquiera de las 3 ecuaciones. En el caso de la ecuación naranja, que estoy moviendo, pues ¿qué pasaría? Esto sería .248, el siguiente .219, etcétera. Y en consecuencia, acá, en la última columna de productos, pues también recorremos el punto decimal. Y hagan la suma, por favor, de la última columna. $48.65. 48.65. Sí, ya cuando expresamos el porcentaje de área de influencia, pero en decimales, ya no se tiene que dividir entre nada, como lo marca la ecuación naranja con rótulo rojo. Y en los 3 casos, insisto, pues nos tiene que dar lo mismo. Nada más con las leves variantes por decimales. Igual preguntaste? Como hayamos propuesto el área, ¿no? ¿Cómo? Igual podría variar por como hayamos propuesto las áreas. Es que yo propuse otras áreas, por ejemplo, y me salió un poco diferente. Ah, sí, claro. Ya en el proyecto ya no hay propuesta de áreas, ¿verdad? Sino que se dibuja en AutoCAD, se obtienen las áreas exactas. Aquí fue por cuestiones didácticas, pues, de que no tenemos una medida exacta o una forma de definir las áreas. Profe, y en cuanto a ese tema, a mí me quedó una duda. Porque, bueno, yo realicé los ejercicios, o sea, yo leí el material y realicé los ejercicios, y, el 1 y el 2 de los polígonos. Pero me di cuenta de que, bueno, el método dice que tienen que trazarse las líneas para formar los polígonos usando rectas perpendiculares, ¿no? A las que se usaron para unir los
las estaciones hidrométricas. Bueno, Y climatológicas. sí, Ajá. climatológicas, perdón. Pero en el caso de cuando tenemos triángulos que tienen ángulos de más de 90 grados, las líneas no se cruzan. Y eso pasa en el ejercicio 2 de los polígonos de Thyssen. Entonces le iba a preguntar qué se hace en esos casos. Habría que presentarlo en pantalla, Eduardo, para definirlo mejor, pero es cierto, hay ocasiones en que los polígonos no funcionan, como les decía un poquito hace unos minutos. Y si es el caso, en tu proyecto, por ejemplo, harás el trazo de polígonos y si ves que no generan dichos polígonos, describirás, como se observa en la figura, los polígonos en esta cuenca no proceden debido a la ubicación de las estaciones climatológicas. Por tal motivo, cuando se tenga que calcular la lluvia media en la cuenca, se optará por el método de promedio aritmético. ¿Sí? Hay ocasiones que no funcionan y no se puede hacer nada. Ajá. Pero vamos, en el momento que no funcionan los polígonos, no decimos, no, pues ya no hacemos nada. No, nos vamos con promedio aritmético. Ok. ¿Y las estaciones climatológicas que estén fuera de la cuenca se descartan? No. O sea, ok. O sea, también se pueden tomar en cuenta para la formación de los polígonos. Se deben tomar en cuenta, siempre. Okay. Ya si al conformar los polígonos resulta que el polígono de una villa queda fuera de la cuenca, bueno, esa estación se descartaría. ¿Va? Aquí hay un punto muy importante, ahorita que toca este tema, Eduardo. Mucha atención. Y además va a quedar grabado, por si tienen duda, acudir al video. Pensemos en una cuenca de 6 estaciones y un equipo de 6 estaciones. No, de 6 personas, perdón. Un equipo de 6 integrantes y en la cuenca de ese equipo hay 6 estaciones. Entre estaciones dentro y fuera de la cuenca, o a lo mejor todas están fuera de la cuenca. Que en sus proyectos de cada uno de ustedes, todas están fuera de la cuenca. Bien. Y que los polígonos los trazan y resulta que de las 6 solamente 3 tienen influencia en la cuenca. Va. Van a dejar eso en su informe, en su reporte del proyecto, pero van a describir que a pesar de que eso sucede, no van a descartar ninguna estación. Es decir, mi objetivo es que como son 6 integrantes, en el segundo parcial, cada integrante trabaje una estación. Si se van por polígonos de Thyssen, que me dice que solamente 3 estaciones tienen influencia, pues quizá de los 6 integrantes nada más 3 van a trabajar. Otra sería de que son 3 estaciones y que todos los integrantes hagan, o sea, 2 integrantes esta estación, 2 integrantes esta estación, 2 integrantes esta estación. Entonces, a pesar de que los polígonos de Thyssen me digan que nada más 3 estaciones tienen área de influencia en la cuenca, van a describir que por cuestiones didácticas o académicas se descarta el método de polígonos de Thyssen y se trabajará el método de promedios aritméticos. Repito, para que cada integrante en el segundo parcial trabaje con una estación climatológica. ¿Está claro? Va. ¿Dudas hasta acá? No, perdón. Hecho. Vamos con el método de isoyetas. Si observan, la ecuación o ecuaciones para la lluvia media es la misma. También es un promedio pesado o ponderado porque involucra áreas de influencia de cada estación. A diferencia de los polígonos, acá el área de influencia de cada estación es el área entre isoyetas, misma que tengo ahí, estoy moviendo. Y que bien, ya no dibujé todas, nada más dibujé 3 para ejemplificar. También tienen como límite el parteaguas. Entonces, empiezo a identificar cada una de las estaciones y también asiento entre qué estaciones se encuentra, entre qué isoyetas se encuentra la estación 1, la 2 y cada una de ellas.
Ahí chéquenle por si me equivoco, me corrijan. Y la lluvia a considerar en la ecuación no es la lluvia de la estación, sino la lluvia promedio entre isoyetas. Entonces, ahí está. Ahora, Dayan, observa como en el caso de los polígonos, las figuras, las áreas entre isoyetas, y propon áreas como quieras, en kilómetros cuadrados o en porcentaje. Propon áreas para desarrollar este método. La total es la misma, ¿verdad? Sí, 1050. Profe, una pregunta. ¿Cómo dijo que sacaba el HPI? ¿Era el promedio? Ajá, promedio de las isoyetas que rodean a la estación. O sea, sería el de 67 y 58. Ah, no, el de... Ah, ya, olvidado, ya. Olvidado. A ver, de 330, la primera. Luego 250. Sí. Luego 170. Luego 160. Bueno, 180. Y... Ay. ¿Cuánto me queda? 120. Ah, pues 120. Entonces, pues la 120. sumatoria de áreas, 1050. Sí. Aquí un breve paréntesis. No me acuerdo si a ustedes les había dado un tip que me dio una alumna de tuberías y canales de este semestre, que si quiero poner el exponente de cuadrado, sería alt 0,178. Ahí, me salí, espérenme. Por ejemplo, si quiero metros cuadrados, sería alt 0,178. Que metros cúbicos, alt 0,179. En algunas máquinas, como la mía, requiere el 0, en otras no. Entonces, ahí tienen un tip. Sobre todo que, por ejemplo, en Word, pues no hay problema. Tiene la herramienta o el botón para subíndices y superíndices. Pero aquí en PowerPoint no. Tienes que ir a fuente y ponerle el subíndice o superíndice. ¿Cómo dijo, profe? ¿Alt qué? ¿Ciento qué? Para cuadrado, alt 0,178. 0,178. Ajá. Y para cubo, alt 0,179. Bien, Dayan, productos, por favor, y sumatoria de los productos. Voy, profe, voy. Sí. A ver, el primero es 21.450.
Luego 13,750. 7,650. 6,300 y 3,000. Es 5, profe. 52, 150. Sí, profe. Gracias. ¿Y cuánto da la lluvia media, Dayan? $49.67. Entonces es 49.67 con isoyetas, 48.64 con Thyssen y 45.6 promedio aritmético. Y generalmente siempre va a haber variaciones. No quiere decir que un método esté bien y otro mal. No. Claro, tengamos claro que aquí también, valga la redundancia, inventamos áreas, ¿verdad? Pero aún con áreas reales, siempre va a haber variantes que tampoco son así unas diferencias bárbaras, pero es normal pues que haya diferencias. De los métodos, en mi opinión, el de isoyetas es para elaboración de informes y de visualizar para dónde fue la lluvia. Y el de polígonos de Thyssen es para cálculos. Es decir, si yo quiero ver la lluvia de ayer en una cuenca, en un estado, pues con el mapa de isoyetas puedo identificar cuál fue la tendencia y hacia dónde se dirigió la lluvia. Pero si quiero saber cuál es la lluvia media en esa zona, en ese estado, en esa cuenca, se acude a polígonos de Thyssen. En un estudio hidrológico de avenida máxima, lo más común que he visto y lo que yo he hecho es polígonos de Thyssen. En tu proyecto, pues va a ser o polígonos de Thyssen o bien promedio aritmético. ¿Cuál? ¿Dudas hasta acá, chavos? Profe, sí, ¿podría repetir cómo obtuvimos el HPI? O sea, es que en la última tabla es que yo me tuve que levantar un momento porque me hablaron, pero no escuché esa parte. Voy. Ay. Es la lluvia media entre isoyetas que rodean a la estación, Eduardo. Ah, ok, entonces es un promedio entre la isoyeta superior y la inferior, por así decirlo. Así es. Ok, gracias, profe. Por nada. Me quedé un ratito en silencio porque me imaginé en el salón, ya ven que de repente van al baño y regresan. Se pierden un poquito del tema. Va, entonces la tarea 5, ejercicio de trazo de polígonos de Thyssen. Noten cómo en este pues hay 3 estaciones fuera de la cuenca, muy cerquita, pero fuera finalmente, y una solamente dentro. Acá también hay 3, todas prácticamente están fuera, excepto la 70-77. Y pues ahí está. Déjenme mandarles con Dayan en este momento. Voy a usar el celular, con o sin su anuencia. Van a decir que de qué derechos gozo. Pues soy el profesor. Pero es por ustedes, es para ustedes. Les voy a mandar una imagen de un trazo de unos polígonos que el semestre anterior un alumno me envió su duda y al igual que a ustedes, yo le dije, primero dibújalo, imprímelo, es decir, dibuja la cuenca, ubica las estaciones, imprímelo y trabájalo a mano para que cuando lo quieras llevar a AutoCAD ya tengas la idea y bien el trazo.
Al menos así funciono yo. Y entonces él tenía esas dudas y se lo tracé a mano al suertudote porque estaba yo en la oficina y tuve un tiempecito para hacerlo. Y dije, ya que lo voy a hacer 2, 3 chido. Entiéndase por chido, lo hice a mano. Ya ni me acuerdo si lo hice a mano con una regla y con unos colorcitos, en fin. Para que les sirva como apoyo. No es la de los ejercicios de tarea, es la del proyecto de este chavo, que es distinto al que tienen ustedes. Aunque pues qué bestia su profesor, porque pues se los hubiera mandado acá por Zoom, ¿verdad? Pero ya se los mandé. Ay, mira, Diana dice que sí. Ah, Diana, vas a ver. Y ya se los mandé con Dayan. Ya se los pasé, profe. Gracias. Pues ahí está. ¿Para qué la meten con el Zavala? Cierre bestia. Bien. ¿Dudas hasta acá, chavos? Hecho. Vamos con algunos reportes de la Ciudad de México, del sistema de aguas de la Ciudad de México, para que vean que esto no es nada más teórico, sino que sí se utilizan. Y pues no muchos los conocen. Ahí está un mapa de Isoyetas del 21 de septiembre de 2009 de la Ciudad de México. Si recuerdan, en alguna sesión yo les dije que un estudio lógico o que un análisis de lluvias se puede hacer en una cuenca y no necesariamente tiene que ser una cuenca. Puede ser una colonia, puede ser una entidad, puede ser una región, puede ser un país, en fin. Entonces, hablando de la Ciudad de México, observen, ahí están con un circulito la localización de todas las estaciones pluviográficas dentro de la Ciudad de México y en su zona conurbada. Destaca la estación 24, que estoy por ahí marcando, que llovieron cerca de 54 milímetros, algo así. Ahí están las Isoyetas, miren. Noten cómo están a cada 5 milímetros. Y tengo un rótulo a mano ahí que dice presa Ansaldo. De esa presa conseguí con un cuate ahí de la oficina el mapa de las cuencas y obtuve los datos de longitud del cauce principal, pendiente media general, no con Taylor Schwartz, sino general, y el área de la cuenca hasta la presa Ansaldo. Área de la cuenca del río que pasó por ahí, que ahorita no me acuerdo, ¿cómo se llama? 7.22 kilómetros cuadrados. Lo que quería hacer en aquel entonces era precisamente un cálculo rápido de cuál fue el gasto producido por esa tormenta del 21 de septiembre de 2009. Ya no lo hice finalmente, seguramente me pusieron a hacer otra cosa, pero era de interés puesto que esos 54 milímetros generaron problemas en esa zona. Y, por ejemplo, hay una estructura del drenaje profundo que se llama interceptor poniente, que se saturó por la lluvia, se presurizó y tronó. ¿Qué tanto tronó? Pues no sé, pero generó problemas. Y supe, por ejemplo, que una agencia automotriz se inundó. De ahí que luego incluso las agencias automotrices, para efectos de sus seguros, también ellos piden estudios hidrológicos. Y entonces eso fue lo que provocó esa precipitación de septiembre de 2009. Aquí está otro mapa de Isoyetas de junio de 2017. Ahí está su promedio pesado en toda la ciudad, 6.90 milímetros. Noten cómo el promedio pesado a veces no nos dice bien la realidad. Esto es, noten, por ejemplo, la estación 9. Ahí llovieron 55 milímetros.
Pues nada que ver con el promedio pesado en toda la Ciudad de México de 6.9. Y pues por ahí podemos ver precisamente hacia dónde se extendió la lluvia, en la zona poniente o norponiente y también en la zona norte. La estación 73 registró 46 milímetros, la 10 50 y tantos milímetros también. ¿Por qué me interesó este reporte de Isoyetas? Porque a lo mejor recuerdan, en aquella ocasión, en esa fecha, algunas estaciones del metro se inundaron. E incluso en la noticia salió un chavito que con estos paramentos de plástico naranja que luego dividen carriles, andaba transportando a la gente de un lado a otro para que no se mojaran y se llevaba una lanita. Pues este es el mapa de Isoyetas de la precipitación de esa fecha. Otros informes de lluvia. Aquí está uno de ellos. Ya vimos el mapa de Isoyetas del 21 de septiembre de 2009 y aquí está la tabla de dicha fecha. Se imprime, claro, al día siguiente, 22. Y tenemos el número de estación, el nombre de la estación y una serie de columnas con la lluvia total en 24 horas con cierre de 6 de la mañana a 6 de la mañana. La hora de inicio de la lluvia, hora final del evento de lluvia, la lluvia en milímetros, la duración en horas y la intensidad de tormenta en milímetros sobre hora. Por ejemplo, observen la estación 24 que estaba cerquita de la presa Ansaldo y con la cual yo iba a hacer el análisis del gasto. Ahí llovieron 54.61 milímetros. Y hubo el inicio de la lluvia a las 18:53, terminó a las 21:21, llovieron 19.81 milímetros y en un tiempo de 2 horas y media casi, con una intensidad de 8.03 milímetros. Hubo un segundo evento a las 23 horas con 21 minutos y terminó a la 1:04 la madrugada del día siguiente con 34.8 milímetros, esa duración y esa intensidad. Por primera vez en todos los años, apenas me fijé en lo siguiente. Observen la estación La Venta. Tiene un evento que inicia a las 12:28, otro a las 18:47 y un tercer evento a las 23:35. Me refiero al tercer evento, 23:35, termina a cerca de la 1 de la mañana, llovieron 29.72 milímetros. Y ahora observen en el lado derecho la estación de Desierto de los Leones, su tercer evento, 23:30 contra 23:35. ¿Cuánto llovió? 29.72 y exactamente 29.72. Estas dos estaciones, La Venta y Desierto de los Leones, están muy cercanas entre sí. Están como a 5 o 10 minutos en auto. De ahí la coincidencia del inicio de la hora y muy curiosamente la magnitud de la lluvia. Es muy raro que suceda eso así, con todo y sus decimales. Bien, les pido a todos por favor que verifiquen de la estación 24 San Francisco, el segundo evento de lluvia, que verifiquen el valor de la intensidad de tormenta, a ver si les da. Tienen un minuto. Ay, perdón. 15:24. ¿Cuánto, Carlos? 15.24. Me confundí de datos. Profe, ¿puede repetir lo que pidió? No lo escuché. Sí, yo también. La estación, por favor. A ver, va de nuez. De la estación 24, San Francisco. 24. Segundo evento.
que inició a las 23 horas con 21 minutos y Sí. terminó a la 1:04 y que llovieron 34.80 milímetros. Verifiquen la intensidad de 20.27. ¿Y si me da esa, profe? Hecho, Dalai, gracias. A mí también me da eso, profe. ¿Sí te da lo que está ahí, Eduardo? Sí, me da exacto eso, me da 20.27. Hecho. ¿Alguien tiene duda? Esa no es la intensidad máxima, ¿verdad? Es nada más la intensidad que tuvo la tormenta. Bueno, en términos de esa estación, sí es la intensidad máxima, porque la previa, el evento previo, tuvo una intensidad de 8.03. Ah, ok. Ujú. ¿Alguien tiene dudas? Yo, profe, Sí, Parra. se supone que es la altura entre la duración, ¿no? Ajá. Pero la duración es en horas, de tal manera que si duró 1 hora con 43 minutos, sería 1 más 43 entre 60. Esa sería tu duración. Ah, Los ya vi minutos que en la horas. regué. ¿Hecho? Ya vi que la regué. Gracias, profe. Ahora sí, ya me dio a mí. En esta otra página observen hasta abajo el promedio pesado de esa fecha es de 11.37 milímetros. Y aquí les tengo un reto, a ver si lo aceptan. Aunque acá en esta página son como 10 estaciones con dato y 10 en cero, a ver si pueden verificar ese promedio en un lapso de 1 minuto a partir de ahora. No, profe, ¿cómo? Pausa. Dice aquí promedio pesado 11.37 milímetros. Ajá. De lluvia. Claro. Entonces, aquí están los datos y tendrían 1 minuto para verificar ese valor. Ahí les va el reto, ahí les va el tiempo. Vámonos, recio. Profe, Sí. pero bueno, por lo que entendí, no se podría, ¿o sí? Porque necesitaríamos las áreas para poder corroborarlo y ahí ya nos está dando, pues, el promedio. Sí, eso le iba a comentar, profe, también. Reto vencido, primeramente por Sagrario. Entonces, estamos a, ¿cómo estamos? ¿A 23? Sí, 23. 3. Punto para Sagrario. En efecto. Muy bien, Sagrario. Gracias, profe. Ahí dice promedio pesado y para poder obtener o verificar ese promedio necesitamos las áreas y no tenemos ese dato. Si alguien empezó a hacer cálculos, pues iba a obtener un promedio aritmético. ¿Va? Quali. Ahora presento un histograma de lluvia acumulada del mes de septiembre de 2009 por delegación. Claramente destacan Magdalena Contreras y Álvaro Obregón con cierta lógica porque ahí hay cerros, ahí hay montaña, pues. Pero contradictoriamente, pues también hay en Milpalta y en Tláhuac y son de las 2 delegaciones donde menos llueve. Yo me hubiera imaginado que, por ejemplo, Iztacalco fuera de menor lluvia, Carranza, aunque Carranza tiene uno que otro cerrito, el Cerro del Peñón. En fin, pues con los histogramas
Noten cómo aquí no hablamos de una estación, no hablamos de una cuenca, hablamos de 16 zonas de estudio, que son las delegaciones. Claro, cada delegación tendrá estaciones dentro y alrededor de ella, con sus respectivos polígonos de Thyssen para obtener la lluvia media mensual acumulada de septiembre de 2009. Otros histogramas, aquí hay dos en uno del año corriente, 2002, y otro del promedio histórico, desde el 82 hasta el 2001. Noten cómo, excepto septiembre, y más bien a partir de septiembre, ya llueve más con respecto al promedio histórico, pero hasta agosto había llovido por debajo del promedio histórico. Dice ahí, precipitación media mensual histórica, es decir, por mes individual. Y aquí está otro histograma, ahora de precipitación acumulada mensual, es decir, esto ya va generando la precipitación anual acumulada. Si ustedes observan en la tabla inferior, el primer renglón, dice precipitación media acumulada mensual histórica. Si vemos la celda de diciembre, pues ahí ya me refiere todo lo que llueve en el año, desde enero hasta diciembre, 747 milímetros en números cerrados. El año previo, 2001, perdón, ese que acabo de decir es la histórica. El año en curso, 2002, bajó 680 y el año previo eran 750. Pero ahí observen cómo en todos los casos, quizá excepto enero, febrero y marzo, el resto de los meses del año 2002 llovió por debajo de la media histórica. Algunos autores consideran que cuando llueve por debajo del promedio ya es sequía. Es decir, sequía no es necesariamente la ausencia de precipitación, es si la lluvia o incluso el gasto están por debajo del promedio histórico, ya se considera sequía. Ya solamente hay que diferenciar si es una sequía mínima, leve, moderada, severa, extremadamente severa. Desgraciadamente ahorita es tema, habrán escuchado en las noticias que las presas de Cutzamala están con niveles muy bajos y vienen una serie de cortes, mantenimiento, quizá racionalizar un poquito el agua, y está empezando la primavera. En resumen, pues hay que cuidar el agua, no desperdiciarla. ¿Sí? Un reporte del mes de junio de 2004, los datos diarios de cada estación, la delegación a la que pertenecen, la lluvia acumulada en el mes y la máxima correspondiente al mes de junio. Profe, hace un momento dijo que se puede considerar sequía si se encuentra debajo del promedio histórico, ¿no? Sí. Pues esto también sucede en lugares muy lluviosos. Sí. En la región sur del país que llueve más, por ejemplo, ya con que esté debajo del promedio histórico, ¿se considera sequía aún si llueve bastante? Sí, lo que sucede es que, por ejemplo, bueno, esta es mi opinión, si tú haces un análisis de sequía y resulta eso, ya que está por debajo de la media, es sequía. Pero a lo mejor el CENAPRED, el Centro Nacional de Prevención de Desastres, no la registra. En sus análisis históricos no la registra, porque no hubo pérdidas de ganado, no hubo pérdidas de cultivo, no fue, digamos, ni siquiera severa. O sea, fue muy leve. No pintó. Como dices, aunque estuvo por debajo del promedio, pues llovió bastante, la cosecha se logró, no hubo afectaciones. Y el CENAPRED no lo va a registrar. Pero digamos que teórica o matemáticamente, pues sí fue sequía por estar por debajo del promedio. Es como, por ejemplo, que tú en hidrología sacas 10 en el primer parcial y en el segundo sacas 9.7. Dices, ay, chin, bajé. Pero no impacta, ¿verdad? No tiene impacto en tu promedio general. Un poquito el ejemplo. Gracias, profe. Por nada. Ahora está un mapa de isoyetas mensual correspondiente a otro mes de otro año. Y ahí podemos ver pues la tendencia de la lluvia, que fue pues más hacia el norte, aunque llovió en toda la ciudad. Podrán ver que en la zona sur
suroriente, no hay tantas estaciones. Lo que sucede es que esa zona ya es orográficamente complicada, como para estar instrumentando en partes un poquito altas, ya sea por falta de accesos también, o falta de alguna instalación, o que falla también, eso es cierto, la transmisión de la señal hacia un puesto central. Recuerden que hay dos tipos de medición, en tiempo real, con señal remota, y local, con un equipo en sitio. Entonces, las propias montañas forman una barrera para transmisión de señales, y por ese motivo no se puede instrumentar una estación de lluvia en esas partes. Va. Con eso estamos terminando la primera parte del ciclo hidrológico, precipitación. ¿Alguna duda? No, Va. no, profe. No, profe. Gracias, No, Octavio. profe. Gracias, Fer. Han de preguntarme en el examen y a ver si les contesto, mendigos. Escurrimiento. Primera parte, medición y ajuste de curva tirante gasto. Esto pues ya lo vieron con el enlace que nos hizo favor de conseguir Jimena en primera instancia y después compartido con Dayan. Muchas gracias nuevamente por ese salvavidas. Entonces, ahí ya no me voy a detener. En el entendido de que hay dos tipos de escurrimiento, superficial y subterráneo, nos interesa el superficial, y hay dos tipos de medición instantánea, que se llama aforo, medición permanente, que implica una estación hidrométrica. El origen de una estación hidrométrica, además de los equipos de medición y las instalaciones complementarias, es la realización de aforos. ¿Sí? Uno de los métodos más comunes para aforar es el de molinete, y como ven ahí en pantalla, vieron en el video y en su material, hay diferentes métodos para aforar con molinete, siendo uno de ellos el más común, el método de 6 décimos. También en el video vieron la explicación de cómo se realiza el vaciado de datos de un aforo en un formato muy específico que elabora la Comisión Nacional del Agua. Los tipos de molinetes, mecánico y electrónico. Ambos tienen que estar calibrados, verificados para que no haya errores. Aquí está un esquema de una estación hidrométrica. Está un personaje ahí en el puente bajando el molinete para poder aforar. La sección del río se divide, más bien, sí, se divide en diferentes secciones de un mismo ancho, y al centro de cada sección se baja el molinete. Si estamos trabajando con el método de 6 décimos, pues a 6 décimos del tirante se baja el molinete. Profesor. Sí. Bueno, en una de las presentaciones de los métodos para aplicar el molinete, viene algo de algo que dice varilla, eje, algo así. Varilla. Aquí, en eje, varillas, cable. Ah, correcto. Sí, Liz Teresa. Observa. ¿A qué se refiere? Porque la verdad... En esta diapositiva, figura inferior izquierda, el molinete propiamente es este, con las copas y sus aletas direccionales. Y ahí en esa cosita que estoy señalando, tiene un orificio. Y en ese orificio entran esas varillas que ves ahí metálicas. Entonces tú aforas con varilla cuando es un canal pequeñito o un riachuelo pequeño. ¿Me ves en pantalla? Entonces sí. Vas con tus varas o varillas y las sostienes, asientas la varilla. Esas varillas tienen una base en la parte inferior. Esa base la llegas a que asiente en el fondo del canal o del río y empiezas a aforar. Tú te metes en la corriente. El tirante y la velocidad son tales que tú te puedes meter a aforar. Esa forma de aforar se llama aforo embado o embadeo. Pero hay otras corrientes, Liz Teresa, por supuesto, muy anchas, con tirantes muy grandes y velocidades muy altas,
que ya no nos podemos meter. En ese caso, ya no utiliza las varillas porque estarían pandeándose y moviéndose. No tienen estabilidad. En esos casos se baja el molinete con un lazo, con un cable, con una riata, con un mecate, pues, y en la parte inferior se le adjunta este pescadito de plomo, que le llamo yo, se llama escandallo. Sirve para hacer contrapeso y que la corriente no te lo lleve. Déjame ver si tengo unos videitos. Más bien, los tengo. Déjame ver si en los videos se puede apreciar un poquito al respecto. Qué bueno que hiciste esa pregunta. Hay unos mensajes en el chat. ¿Alguien los puede verbalizar mientras yo busco lo que busco? Más bien encuentro lo que busco. Ah, profe, yo le escribí porque me dijo mi amiga Dalai que le dijera que hubo un apagón por ahí por donde vive y pues la sacó de la clase. Enterado, muchas gracias. A ver, ahí van. Bueno, ahí van en media hora en lo que abre el programita del video. De hecho, este video que les voy a mostrar fue hace muchos años y no tiene buena calidad. Ahí están las marcas en el puente. Hay muchas marcas en blanco y nosotros pusimos unas en rojo para no confundirnos, y son las marcas de las secciones a cada 2 metros, y al centro de las secciones vamos a aforar. Y de los datos de ese aforo son los que les traje aquí a clase, o sea, son datos reales. Bueno, es lo mismo en todos los casos, hasta el extremo del cauce, ¿sí? Desde arriba hay que ver dónde inicia y dónde termina el cauce. Ahora, híjole, creo que no tengo un video con el molinete. Pues les decía, en aquel entonces no eran comunes los celulares con cámaras. Y yo tenía por ahí una camarita. Y noten cómo es una velocidad muy leve, muy lenta. De tal manera que si ustedes hicieron su ejercicio, es más. Voy a preguntarle a Eduardo. No, Eduardo no, porque llevó tuberías conmigo. Olvera, ¿qué velocidad media te dio, Olvera, en tu aforo con molinete? Deja abro el archivo. Sí. Mientras yo veo si tengo algún videito donde se visualice el cable o el lazo. Solo lo saqué por tramos, ¿no importa? Bueno, ahí venían por tramos. Nada más échale un ojito y ¿cuál sería aproximadamente la velocidad promedio de todas las velocidades?
Como, yo creo que como 7 o 6 más o menos, que son las más altas que tengo. Bueno, tengo una de 8. ¿7 o 6 qué? Metros, bueno, 0.7 metros sobre segundo. Eso es. Esas son las más altas. Ajá, bueno, tengo una de 0.8 más alta. Y la más baja es de 0.12, pero es la que está al inicio del tramo. Y te digo, a ojímetro, ¿qué promedio le avientas? No lo calcules. Un Ok. estimado. Pues entonces como 0.6. Eso es. Y sí son pues velocidades bajas. Este pequeño video es en laboratorio de la escuela. Método de 6 décimos. Y ahí está precisamente las varillas y la base que les comentaba que sirve para asentar. Se meten las copas en contra de la corriente y a 6 décimos del tirante, desde la superficie del agua hasta 6 décimos precisamente. Este no se los mostré en tuberías, ¿verdad, Eduardo? Me parece que no, profe. De hecho, eso le iba a comentar, que si no hay o no hubo práctica de laboratorio de algo relacionado con molinete, porque sí ve que tuvimos una que otra práctica en video que usted nos proporcionó por Moodle. Sí, y bueno, los videos los realizaron los compañeros del laboratorio y el jefe del laboratorio, maestro Cafani, pero sí no, por obvias cuestiones de logística y de tiempo, no han realizado video de esta práctica. Noten cómo ahí, a propósito, les dije, levanta el molinete, porque si el molinete está en esa posición, va a dar errores en la medición. Inge, usted nos comentaba en su video que necesitamos algo, una chicharra, una luz que nos indique cada cuánto está dando vueltas. Ajá. En la ESIA, ¿qué tenemos o qué es lo que nos da esa indicación? Observa al Jonathan, tiene unos audífonos. Y no es tu playlist, no es su celular, es un cronómetro. Entonces, esos audífonos están conectados a una pila y la pila al molinete
en esta zona, nada más que pues aquí por efecto del video no se visualiza, de tal manera que el audífono amplifica un ruidito que se hace en el interior del molinete cuando da una vuelta completa a las copas. Ahí ya se alcanza un poquito a ver el cable, miren, que, insisto, se conecta a una pila y de la pila a los audífonos o a un foco o una chicharra. Y fíjense cómo pienso de manera similar casi todo el tiempo. A ver, ¿no se ve? Acércate. Ahí está. Ahí está. Y denme chance de copiarlo porque ya se me perdió. ¿Dónde demonios lo tengo? Profe, ¿y para hidrología no había prácticas programadas en la ESIA? ¿No sabe si habrá este semestre para la materia? No, el programa no contempla prácticas en hidrología. Hace unos semestres sí, pero bajo este programa actual, pues no. Profesor, ¿y cómo identifica las zonas muertas? Porque comentaba que hay una velocidad, pero no de desplazamiento. ¿Cómo se identifican esas zonas en campo? Pues visualmente, y el agua nada más está dando vueltas, como pues le llamamos en hidráulica vórtice, pero pues está dando vueltas nada más el agua. Y está la maleza o el sedimento que hay abajo que impide que el agua se desplace y nada más está haciéndose pato el agua. Profe, ¿y eso puede pasar también al medio de las secciones? Ah, sí, sí. No nada más en las orillas ocurre, también en al centro o en cualquier parte puede llegar a ocurrir. Y en canales naturales sucede mucho por la maleza y el sedimento que haya en el fondo del canal. Y en canales regulares también llega a suceder, por cuestiones de cómo viene el agua y hacia dónde va y qué hay en el inter. Ok. Pues, yo me acuerdo que tenía más videos, pero claramente necesito buscar y depurar toda esta cuestión. Miren, y dice ahí, esto que les digo, fue de un curso que dimos para personal de Comisión Nacional del Agua. Y ese foro fue ahí en Gran Canal, allá creo, por Ojo de Agua, más o menos por allá. Pero miren, por ejemplo, esto fue a raíz de la pregunta de su compañera, que como les dije, entre más preguntas me hagan, más provecho me sacan. Estos videos no se los presenté al grupo anterior y de repente se me va el avión con que pues el semestre anterior de tuberías y canales hicieron la práctica, pero me olvido que fue pandemia, que no le hicieron. Total, ahí se me cruzan todos los cables. Bueno. Bien, entonces yo comentaba que la base para una estación hidrométrica, además de sus medidores y aditamentos complementarios, es la realización de aforos. Sobre todo en términos de que requiero una ecuación de gasto de la estación hidrométrica. Si en un canal yo pongo un vertedor,
el vertedor ya tiene su ecuación de gasto. Si en un canal yo pongo un medidor parcial, el parcial ya tiene su ecuación de gasto. Pero en un río no puedo poner dichas estructuras porque me estarían estorbando prácticamente, generando tapones y problemas. Entonces, necesito obtener, a como de lugar, la ecuación de gasto de mi río o de la estación hidrométrica, pues, en mi río. Y para eso se requieren, decía, insisto, realización de aforos. Una vez que yo tenga los aforos, voy a hacer un resumen de cuál es el tirante al centro de la sección y cuál es el gasto obtenido en el aforo. De ahí que se llame ajuste de curva tirante-gasto. Voy a ajustar los pares de datos tirante-gasto mediante algo que se llama regresión lineal o correlación. Pero le quiero preguntar a los zabaltecas a ver si es cierto que bien chichos, ay, que no sé qué, que yo acá con el Zabala, ya ven cómo se ponen acá los chamacos. Y por ejemplo, el primero en la lista es Carla Estrada. Carla, ¿cuántos aforos necesitamos para obtener una buena ecuación de gasto de una estación hidrométrica en un río? Perdón, profe, no me acuerdo. Va. Octavio. Primer soldado caído. Octavio, ayuda a tu compañero. El segundo, profe, tampoco me acuerdo. Ascuas, es solidario. Y vamos con el Manuel. No recuerdo, profe. Otro más. Dayan, sálvalos. Ay, profe, no sé si los puedo salvar. No sé. ¿Qué dice Dayan? Que lo salve Forrest Gump. ¿Yo por qué? Parra. No lo recuerdo, profe, sinceramente. Sas. Fer Tapia, bueno, Fer Rivera, perdón. No, profe, tampoco recuerdo. Carla Villanueva. Profe, a mí me puede repetir la pregunta porque no entendí qué preguntó. Sí. ¿Cuántos aforos son necesarios para obtener una buena ecuación de gasto de mi estación hidrométrica en un río? No sé, profe. Va. Benjamín. Profe, pues, si no mal recuerdo, creo que era una tablita, eran como 10, ¿no? 10 aforos, algo así. No. Esos 10 aforos eran más bien del ejercicio que vamos a hacer en unos minutos. Bien. Y estamos ¿Eran hablando... más de 20, profe? Sí, mucho más de 20, sí. Estamos hablando de una estación hidrométrica y tenemos que recordar e integrar los conocimientos, ya no digamos de tuberías, ¿no?, sino de este semestre. ¿En qué tipo de corriente se recomienda instrumentar una estación hidrométrica? Perennes. Perfecto. Perenne. Perennes. Correcto. Entonces, una corriente perenne es aquella que lleva agua todo el tiempo, todo el año, llueva o no llueva. Entonces, imagínense, si yo hago 10 aforos en este mes, o 37, y con eso quiero obtener mi ecuación de gasto. Es como vestirme de esta forma ahorita y querer vestirme de esta forma en septiembre o en diciembre. Pues qué bueno, ¿verdad? Pero no resulta. En octubre, noviembre, diciembre voy a estar por acá. De tal manera que si mi ecuación de gasto la refiero a datos de marzo, pues cuando lleguen los datos de septiembre, agosto, de lluvias,
Habrá que ver si esa ecuación me funciona. Lo que quiero decir es que por lo menos un aforo diario, es decir, 365 aforos. Ahora, estarán de acuerdo que el gasto en un río, y miren que muchos de nosotros no conocemos un río hasta que medio salimos a carretera. Muchos de ustedes tienen la grandísima fortuna de vivir cerca de un río. Dichosos ustedes, o incluso sus padres. Lo que quería decir es que el caudal en un río pues no es constante, sino que tiene sus fluctuaciones, sus variaciones en cuanto a tirante, velocidad y gasto. Por ello, mi recomendación mínima básica es de 3 aforos al día. Es decir, más de 1000 datos. Así, tu ecuación que resulte, si resulta correcta, va a abarcar periodos de estiaje cuando no llueve y periodos de lluvia. Y va a tener precisión para ambos casos. Entonces, una vez que ya tenemos esos 1000 datos, hacemos el ajuste de curva tirante-gasto, como vamos a proceder en unos minutos. Y nada más estoy adecuando la hoja de Excel, puesto que ya lo hice con el otro grupo. Estoy ocultando los trucos y los resultados. Va. Bien, ahí está un limígrafo que es similar al pluviógrafo, pues tiene una gráfica que se monta sobre un cilindro, se ajusta con unos resortes metálicos, flexibles, claro, son resortes. Y en el sentido del, digamos, horizontal son los tirantes y en el sentido vertical son las horas del día. Y la plumilla nos va registrando precisamente las variaciones del tirante en mi río. Esas variaciones se pueden registrar debido a que este aparato limígrafo, observen, tiene una polea con un cable. Y en los extremos del cable tiene, por un lado, un flotador, que estoy mostrando ahí con el cursor del mouse. Y en el otro extremo tiene un contrapeso, para que no se caiga pues el cable. De tal manera que si sube el nivel en mi corriente, hay un juego en el cable, el juego activa la polea el tambor, y en la gráfica se registra la variación del tirante. Ya sea que suba o baje el nivel del agua, sube o baja la polea y activa el tambor. Digamos, la plumilla está fija, nada más se recorre en lo vertical para cuestiones del tiempo, y se registra entonces la variación del tirante en la gráfica. Esta parte de acá es un reloj electrónico, que precisamente hace que la plumilla se corra, transite en esos rieles para registrar, insisto, la variación del tirante en el tiempo. En esta imagen podemos ver el flotador sobre el espejo del agua. Y el aforo con molinete. Si no me equivoco, esta imagen con animación, esta diapositiva, pues presentación con animación, se las mandé desde el principio del semestre. Así en PowerPoint, tal cual. Después vino el video de explicación, de llenado del formato, sin la conclusión de la tabla, sino que ya los alumnos por su cuenta terminaron el ejercicio y obtuvieron el gasto total. Este es el formato. Claro, es un extracto del formato de Conagua. Tiene otros datos como quién calculó, quién revisó, nombre de la estación hidrométrica,
y algunos datos importantes de condiciones de operación, por ejemplo. Bien, pues entonces, en una tablita, decía yo, se hacen los datos, vaciado de datos de tirante y de gasto para hacer el ajuste de curva tirante-gasto. ¿Estás por ahí, Luz? Profe, me había comentado que tenía problemas con su internet y con su luz, algo así, y que no iba a poder ingresar a la clase. Que a ver si le daba tiempo a ingresar un poco tarde, pero pues, al parecer creo que no entró. Ya va. Gracias. Emanuel. Emanuel. Benjamín. ¿Qué pasó, profe? Benjamín, esta tú ya te la sabes. Opción 1, el gasto depende del tirante. Opción 2, el tirante depende del gasto. El gasto depende del tirante. Eso es. Carla Villanueva, ¿estás de acuerdo? Bueno, Carla Vicente. Parece ser que, bueno, usted le había preguntado en un inicio, Manuel, pero no le podía contestar. Creo que le contestó por chat. Gracias, Susana. ¿Me puedes verbalizar el asunto, por favor? Que no tiene audio, pero que el tirante depende del gasto. Muy amable, gracias. Gracias, Emanuel. Carla Vicente. Sí, profe. ¿Qué opinas? ¿Uno o dos? Uno. ¿Hiciste el ejercicio del aforo con molinete, Carla? Sí. Ya vas. ¿Cuáles eran tus datos, Carla? ¿En gasto o en...? No, en el ejercicio, ¿qué datos tenías? Ok, teníamos la profundidad, el método. ¿Sí? Y la profundidad sería aquí el tirante. Correcto. Okay. Y con eso, ¿qué calculaste? El gasto. Correcto, entonces tu apreciación es correcta, como la de alguno de otros de tus compañeros. Por eso el gasto depende del tirante y no el tirante del gasto. ¿Se entiende? Sí. Va. En términos matemáticos, si el gasto es función del tirante, el gasto lo tengo que graficar en Y y el tirante lo grafico en X. ¿Va? Y dice acá, curva tirante gasto, ecuación de gasto para un río, es decir, para una estación hidrométrica en un río. Viene los aspectos teóricos en relación a un ejercicio. Primer paso, contar con el modelo de la ecuación. Segundo paso, dado que vamos a realizar una regresión lineal simple, hay que linealizar la ecuación en caso necesario. ¿Cómo se linealiza? Aplicando logaritmos en ambos lados de la ecuación. Y 3, aplicar las ecuaciones normales de la recta para regresión lineal simple, que están ahí en pantalla. 4, verificar que la correlación sea buena. Eso es mediante el coeficiente de correlación, que tiene que ir de 0.8 a 1 para decir que es una buena correlación. En este ejercicio resuelto me da un coeficiente de correlación de 0.995. Algunos libros le llaman C, otros R minúscula, Excel le llama R mayúscula. Y por último, quizá al obtener el dato que nos piden, en un ejercicio, quiero decir, pues hay que verificar que tenga congruencia el resultado.
ahí está, digamos, un paso a paso combinado Excel con calculadora. Y ahí está la solución. Después está el procedimiento en Excel, sin calculadora. Excel, claro, con un Office versión 97-2003, bien antiguito. Y siempre me ha dado entre flojera y ahora me da nostalgia. No voy a modificar el material para que se quede así bien bonito de cuando iniciaba el Excel, en aquellos lejanos tiempos. Pero las secuencias, los comandos son exactamente los mismos, simplemente la presentación es la que cambia un mucho. Y ahí está. Llegamos al ejercicio. 1. Obtener la ecuación según los datos registrados de acuerdo al modelo potencial. Q igual a A por H, el tirante, a la B. Calcular el gasto para un tirante de 7 metros. Observen que de enero a diciembre, pues no hay ningún tirante de 7 metros. No está registrado. Eso es una de las bondades o de los objetivos de tener una ecuación que nos permite estimar tirantes que incluso no se han registrado y por consiguiente calcular gastos que nunca se han presentado. Y eso es en cuanto a tirantes máximos, pero también me puedo ir a tirantes mínimos, es decir, ya que tengo yo la ecuación, ¿cuál será el gasto para un tirante, por ejemplo, de 1.5 metros? Un tirante que nunca se ha presentado. Bien, pues eso vamos a hacerlo. No sé por qué me salí de ahí. Vamos a hacerlo en Excel. Pero me quedé en Carla. Sinsun me va a decir qué es lo que tengo que hacer. Échale, Sinsun. Sí. No, porque ya es con Excel, puramente Excel. No, ¿qué hago? Sinsun, ¿leíste el material? Ah, por eso no entiendes, por eso no me puedes contestar. Fer Rivera. Sí, profe. ¿Qué hago? Pues tenemos que elegir el gráfico de dispersión. O sea, seleccionar los datos. Ajá. Y elegir el gráfico de dispersión XY. Gráfico. Ay. Déjate. Ajá. Ahí está. Ya los grafiqué, Fer. Luego. Pues agregar las líneas de tendencia. Va, pero previo, Fer, clase, vamos a verificar qué es lo que tengo en Y y qué es lo que tengo en X. ¿Qué debo tener en Y, Fer? En Y el gasto. Correcto. Vamos a verificar. Le doy un clic derecho, seleccionar datos, modificar. Valores X de la serie. Y mira, en X tengo los gastos. Corrijo. Tienen que ser los tirantes. Y en Y tengo los tirantes. Corrijo. Tienen que ser los gastos. Listo. Ya está. Ahora sí, Fer. Entonces, ¿qué le hago? Agregar las líneas de tendencia. Va. Clic derecho, agregar línea de tendencia. Y por default me da la lineal y le voy a decir que me presenta la ecuación y el valor del coeficiente de correlación al cuadrado en el gráfico.
Ya me los presentó. Permítanme. La línea de tendencia tiene que ser en forma logarítmica, ¿no, profe? No. Ahorita le di la que me presenta por default, la lineal. Ah, ok. Y en el ejercicio, voy a mover tantito esta imagen. Noten que dice, según el modelo Q igual a A por H a la B, ese es un modelo potencial. Y ahorita lo vamos a hacer. Lo que quiero decir es, puedo irme con lo que me pide el ejercicio, el modelo potencial y ya. Pero pues voy a presentar todas las tendencias para ver de ellas cuál es la mejor. Ahora voy con la exponencial. Ahí está. Las voy a ir identificando con color para saber cuál corresponde a cuál. Profe, ¿cómo obtienes esas ecuaciones? Voy. Primero, clic derecho, agregar línea de tendencia. Por ejemplo, voy con la logarítmica, selecciono logarítmica y después en la parte inferior hay dos recuadros, uno que dice presentar ecuación en el gráfico y presentar el valor de R cuadrado en el gráfico. Le doy un clic en cada cuadro, aparece la palomita que están activados y ya me aparece en el gráfico en la ecuación y el coeficiente de correlación. Gracias, profe. Sí. Y me falta, creo ya nada más uno, que es precisamente el que me piden. El modelo potencial. Me estoy brincando la polinómica, pues la puedo generar también. Le puedo decir que de orden 2, 3, 4, 5, 6. La media móvil, esa generalmente no la utilizo porque no, creo que no me da una ecuación realmente. Entonces ahí está la potencial. Y le pido la ecuación y el coeficiente de correlación elevado al cuadrado. Ahí está. Entonces, si yo hago un concentrado de los coeficientes de correlación, la exponencial es 0.9895. La lineal, 0.9598. Logarítmica, 0.901. Y la potencial, 0.9973. ¿Cuál de las cuatro presenta la mejor correlación, chavos? Lo de 0.9973, la potencial. Sí, no, la potencial. Potencial. Aquí ya está el valor de R, al sacarle raíz a R cuadrada. Y en consecuencia, mi ecuación de gasto es la que está ahí señalada, 31.693 por el tirante elevado a la 2.5729. Y me dice el enunciado que calcule el gasto para un tirante de 7 metros. Ingreso la ecuación.
31.693 por el tirante elevado a la tal por cual, y me da un gasto de 4.735 metros cúbicos sobre segundo. Verifico la congruencia. Para valores cercanos a 7 metros, ¿cuál es el gasto? De 3.700 a 4.000 metros cúbicos sobre segundo. Para un tirante de 7 metros, el gasto tendrá que ser mayor a 4.000 por lo menos, y en efecto, pues me da un resultado congruente. ¿Sí? Entonces, esta parte que voy a poner en azul, pues es adicional para que vieran cuáles modelos presenta Excel. El ejercicio nos pide el potencial y casualmente resulta ser el mejor ajuste. Recuerden que ajuste no significa que voy a ajustar, a modificar mis datos. No. Significa que estos son los datos reales, mi mano izquierda son los datos reales de la tabla y mi mano derecha es un primer modelo de ecuación. ¿Qué tan bien se ajusta a los datos reales? Pues no muy bien. Otro modelo de ecuación, ¿qué tan bien se ajusta? Pues mejoró, pero todavía no. Y otra ecuación, mira, esta ajusta bastante bien. A eso se refiere el ajuste. Y repito, ¿quién me da idea de que el ajuste es bueno? El coeficiente de correlación. Si el coeficiente va de 0.8 a 1, implica que el coeficiente es, perdón, que la correlación es buena. Entre más cercano a la unidad, mejor la correlación. Hecho. Oiga, profe. Sí. ¿Y nosotros tendríamos que ya dar por hecho utilizar la potencial o tendríamos que sacar los demás coeficientes de correlación para escogerla? Bueno, cuando yo hago una correlación Dalai, yo hago las 4 modelos, aquí en Excel, por supuesto, y elijo el que mejor coeficiente arroja. De igual manera, sustituyo los datos en mi ecuación y si da datos congruentes, ahí me quedo. Y te lo digo, se los digo porque en algún trabajo que hice, me dijo, ¿sabes qué? La lineal es la mejor. Perfecto. Ingresé datos, sustituí. Eran unos datos de lluvia. Y resulta que al sustituir me daba lluvias negativas. Y eso no es correcto. Entonces, aunque presentaba el mejor coeficiente de correlación, no me daba resultados congruentes. Entonces me fui con el segundo mejor modelo. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, hubiera sido el de exponencial, ¿verdad? 99.47. Entonces, eso ya en un trabajo profesional, eso es lo que yo hago. En un examen, en un algo, Dalai, pues si el enunciado te dice el modelo de la ecuación, permíteme, como es el caso, pues tú aplicas nada más ese modelo. Si el enunciado no te dice nada, puedes aplicar cualquiera o aplicar todos y elegir el mejor. Eso en términos académicos. ¿Sale? Ok, perfecto, gracias. Por nada. Bien. ¿Qué sigue para el día jueves? Bueno, ya vimos cómo se mide el escurrimiento, cuáles son los métodos y las posibles estructuras, pero sobre todo en canales. Ya vimos cómo se afora. Ya vimos la utilidad de los aforos, obtener la ecuación de una estación hidrométrica que mide caudales en un río. Ya vimos cómo obtener esa ecuación mediante ajuste de curva tirante-gasto, es decir, una correlación o regresión lineal simple. Entonces, ya tengo gastos, ya tengo medición de gastos permanente, sistemática, para generar estadística diaria, mensual, anual, histórica, para diferentes estudios hidrológicos e hidráulicos. ¿Cómo se llamaría, Michelle, cómo se llamaría mi cuenca si yo ya tengo una estación hidrométrica?
Ahora sí me agarró en jaque, profe. ¿Le puede ayudar, Inge? Ajá. ¿Qué pasó, Susana? Que sí le puede ayudar. Sí, claro. Sería forada, ¿no? Correcto. Sería una cuenca aforada. Y apenas vi tu manita levantada, Carlos. Ya vas. ¿Coincides, Carlos, con Susana? Sí, es ya sea aforada o controlada. Correcto. Así es, bien complementado. Entonces, eso es lo que sigue el jueves, ¿va? Análisis de hidrogramas, pero ahorita vamos a confirmar el asunto. Y me refiero a confirmar porque quiero que me digan cuál fue su decisión. Nada más, ¿dónde estás? Michelle, ¿podemos pausar la grabación, por favor? Sí, profe. Listo. ¿Cuál es su decisión respecto al tema de evaluación? Ayer ya votamos y la mayoría dijo que después de vacaciones. Suave. Bien, regresamos de vacaciones el día 12, tendremos clase el martes 13. Y entonces, ¿qué día quieren hacer el examen? ¿Martes 13 o jueves 15? Jueves 15, profe. Jueves 15, profe. Martes 13. 13. Jueves 15. Sí. Viernes 13. No le tengan miedo al 13, para nuestros abuelos era sagrado. Era un símbolo, un número incluso de la conciencia. Entonces, no le tengamos miedo. Bien, ahora les comento. No les pregunto, les comento. Así quedaríamos entonces el jueves 15, el segundo parcial. De acuerdo al programa, si todo va bien, el 11 de mayo sería el segundo departamental, el segundo examen. Vamos a ver cómo nos va. Y si andamos muy apretados como ahorita, pues aplicamos la misma dinámica, salvo tu mejor opinión. Pero lo que sí quiero decirles es que el martes 30, eso sí, sea la entrega de tus apuntes y de tu proyecto. ¿Estás de acuerdo? O sea que nada más movamos el examen. Y apuntes y proyectos en lugar de el jueves 25, el martes 30, antes de irnos de vacaciones. Y eso sería aquí a través de Zoom. Me van a enviar todos sus apuntes en PDF, recuerden. Asimismo, su avance de proyecto, primer parcial en PDF. ¿Estamos claros? Va. Así quedamos. Entonces, ahora sí confirmo. Lo que sigue el jueves es análisis de hidrogramas, que ahí viene en el material, y una brevísima, casi nada de introducción teórica, mismo que ustedes pueden complementar, como en cualquier tema, con la consulta bibliográfica, y es muy, muy probable que inicie con infiltración. ¿Sí? Es decir, que a lo mejor me lleve media clase, un poquito más, de escurrimiento con análisis de hidrogramas, y terminado eso, inicie con infiltración. Al terminar infiltración, nada más resta un temita muy rápido y sencillo que se llama evapotranspiración, y estaremos finalizando con el envío del material correspondiente al primer parcial. Ya empezamos a encarrerarnos, ya viene el segundo parcial, y por ahí va la movida. Los apuntes tenemos que llegar más bien hasta lo que vamos a ver en la clase del día jueves, ¿verdad? Excelente pregunta. Sí, correcto. El cierre de apuntes es hasta lo que veamos en clase el día jueves. Recuerden la recomendación, no está por demás un buen separador en cuanto a temas en su cuaderno, en sus apuntes para identificación. También un rotulito de tarea 1, tarea 2, tarea 4, algo chido, pues, rífense.
Quali. 13:37, perfecto, nos quedan 8 minutos. Profe, una pregunta. Una oferta como una propaganda hasta las pantallas de su hogar. Dime, Carlos. Cuando enviamos nuestros apuntes y tareas, algo no me quedó muy claro en su momento, mejor y sí lo dijo y yo me perdí. Los apuntes y las tareas van juntas, solamente con que estén separadas, bueno, estén, ahora sí que como usted dice, rotuladas. Sí. Haz de cuenta, es tu cuaderno, y en tu cuaderno haces anotaciones, haces tarea, haces lo que ves en pizarrón. Esos son tus apuntes. No quiero 2 archivos, un solo archivo. Y si aquí viste en esta página el tema de hoy, y la siguiente clase anotas el siguiente tema, el próximo tema, y tu tarea de esta está 3 páginas después, pues no hay bronca, con que venga. Lo ideal sería tema, tarea. Sí, ¿no? Sí. Tema, tarea. Pero también, no sé en qué grupo lo dije, si alguien funciona de tal manera que aquí está tema, teoría, tema, teoría, tema, teoría, tema, teoría, ejercicio de clase, paz. Separador, tareas, tema 1, de tarea de casa. ¿Me explico? Desfasados, no tengo problema. Con que venga todo, ya me doy por bien servido, pero que venga todo ordenado y chido. Quali, entonces, así quedamos. Nos vemos el jueves. Cuídate. Nos vemos, profe, que esté bien. Profe, cuídese, lo quiero. Gracias, profe. Nada, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Luego. Amexla Susana. Profe, pregunta. Tengo asistente, bueno, le dije a un compañero que se le podía decir que tenía un problema con mi internet. Sí, me avisó, no hay ningún problema. Okay. Ni nada. Sí, espero que ya solucionarlo para que ya no me esté retrasando porque sí, a veces sí me retraso. Sí, ahí ya el asunto ya corre por tu cuenta, es decir, mientras me avises, no hay falta, pero sí ya, obviamente. Sí.